Hoy la prédica la hemos denominado arrepentimiento que transforma. Quiero iniciar esta prédica con una fábula para que nos permita pues entrar en tema, ¿no? Había una vez un joven que recibió una lámpara de aceite como herencia. Su padre le dijo: esta lámpara fue encendida con fuego puro. Mientras la mantengas encendida, siempre tendrás luz en tu camino. Al principio, el joven cuidaba con esmero. La cuidaba, estaba pendiente de ella. Pero con el tiempo, comenzó a cubrirla con trapos viejos para que su luz no molestara su vista mientras hacía otras cosas. La luz sigue allí, decía él. Solo la estoy cubriendo por un momento. Pasaron los días y el aceite se fue apagando. El joven lo notó, pero no hizo nada. Mañana la destapo, mañana la lleno, decía. Pero ese mañana nunca llegó. Seguía colocando trapos sobre la lámpara, tan oculta quedó que casi olvidaba dónde estaba. Una noche, una tormenta oscura cubrió la aldea. El joven buscó su lámpara por todas partes y no podía encontrarla. Al quitar los trapos, encontró solo humo y una mecha apagada. Se sintió perdido, sin dirección, sin luz. Entonces fue que se dio cuenta, cayó de rodillas y lloró. No por la oscuridad que había afuera, sino por haber descuidado la luz que se le había dado. Con el corazón quebrantado, buscó aceite nuevo, limpió la lámpara y la encendió otra vez. Esta vez no la volvió a cubrir. Esta lámpara representa la fe, la verdad, la presencia de Dios en nuestras vidas. Los trapos sucios que le tiraba encima puede ser el pecado, las distracciones, los descuidos, las indiferencias que van poco a poco tapando esa luz. Representa todas aquellas decisiones que llevan a ignorar nuestra voz interior y la voz del Señor. En la historia, el joven no apagó la lámpara. No lo hizo él deliberadamente, sino que la cubrió con pequeñas concesiones, lo que refleja que muchas veces el alejamiento espiritual ocurre lentamente. La tormenta representa las pruebas, los momentos difíciles, la crisis, y en la mayoría de las veces nos llega sin previo aviso. Cuando todo se oscurece, el joven desespera, busca desesperadamente la luz, pero se da cuenta del descuido, de lo solo. Esta tormenta puede simbolizar el remordimiento, la desesperación o el sufrimiento que surge cuando se siente la ausencia o ese vacío que no sabemos qué es, que a veces no sabemos cómo llenar y que buscamos miles de formas de llenar ese vacío y no lo hallamos. El aceite representa la oración. Es ese combustible que alimenta nuestra relación con Dios. Aunque el joven perdió la luz por descuido, todavía tenía la oportunidad de restaurarla. Esto refleja la gracia de Dios que siempre permite un nuevo comienzo si se busca con un corazón arrepentido. Hoy vamos a tocar algunos pequeños elementos de algunas prédicas anteriores, porque todas se enlazan, todas llevan una secuencia que nos permite ir comprendiendo cómo es
la gracia del Señor y cómo nosotros podemos obtener esa gracia que es gratuita para todos. El perdón por la gracia. La gracia, decíamos entonces, que es un favor inmerecido. En Efesios, quiero leer esta versión, dice de Efesios 2, 8 al 9, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Fíjense lo que dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Esto implica que el perdón no se gana, sino que se recibe como un regalo divino. En Romanos 5:8 también podemos conseguir esta afirmación. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto nos lleva a entender que debe haber un arrepentimiento genuino para poder recibir esa gracia. Aunque la gracia es el origen del perdón, el arrepentimiento es la respuesta humana que abre el corazón a la gracia. Jesús mismo lo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo vemos en Mateo 4:17. El arrepentimiento no es una obra que compra el perdón, sino una transformación interior que nos dispone a recibirlo. Pero esto nos lleva a preguntarnos qué es el arrepentimiento. Porque en el mundo el arrepentimiento tiene un concepto muy común y que todos lo utilizamos y es necesario que profundicemos esto. El arrepentimiento viene del griego metanoia, que se refiere a un cambio de mente principalmente. Un cambio de mente, también un cambio de corazón, una conversión espiritual. Es un cambio interior que lleva a una nueva manera de vivir y entender qué es lo que nosotros portamos. El arrepentimiento es un proceso que transforma, que implica un examen interno, un examen crítico, y nos lleva a evaluar qué es lo que nosotros, decíamos, portamos. Nos lleva a entender las cosas que nos atan en este mundo y nos lleva también a comprender la divinidad que nosotros hemos recibido por fe y a entender que ambas no pueden convivir en un mismo cuerpo. Es importante el saber por qué entonces es necesario arrepentirse si el perdón es por gracia. Si Dios nos ha perdonado por gracia, ¿de qué vale el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es evidencia de que hemos recibido nuestra necesidad de esa gracia. Hechos 3:19, podemos leer en Hechos 3:19, dice, arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Una cosa es el perdón por gracia, pero esa gracia para recibirla debemos nosotros arrepentirnos. Hechos 3:19 dice entonces arrepentidos y convertidos. La primera palabra es arrepentidos, para que sean borrados vuestros pecados. No es que Dios necesite nuestro arrepentimiento para perdonarnos, no, sino que nosotros lo necesitamos para poder aceptar ese perdón. Porque ese perdón se nos está dando es por gracia. Ese perdón está allí esperando por nosotros. Pero para poder acceder a él,
debe haber un arrepentimiento. Sin arrepentimiento, el corazón permanece endurecido y la gracia no puede operar en plenitud. La gracia está allí. La gracia se nos dio. Eso fue un acontecimiento en la cruz del Calvario que fue sellada con su muerte y resurrección. Pero somos nosotros los que debemos, a través del arrepentimiento, acceder a esa gracia. En el mundo se utiliza el sinónimo de remordimiento para entender el arrepentimiento. Y vamos a ver cómo nosotros nos hemos quedado enganchados con el remordimiento y el daño que nos hace. El remordimiento es definido como la inquietud y el pesar interno que yace en la conciencia de las personas después de haber realizado algo, una mala acción. El remordimiento puede ser superficial, pero peligroso. El remordimiento no es más que una carga emocional. Recuerden que nosotros en el mundo nos manejamos con las emociones. Esa gracia, esa carga emocional puede influir profundamente en nuestra vida y también puede llevarnos al arrepentimiento. Muchas veces, antes de un arrepentimiento hay un remordimiento, pero también puede afectar nuestras decisiones y puede afectar nuestra percepción de la gracia divina. Fíjense esto, el remordimiento puede afectar la percepción de la gracia divina. Quiero hacer especial énfasis en el remordimiento para que lo podamos identificar, para que lo conozcamos y para que lo podamos sacar de nuestras vidas. No es que sea algo malo, porque de una u otra manera lo hemos vivido, lo vamos a vivir o lo estamos viviendo. Pero no podemos permitir que afecte nuestra relación con Dios. El remordimiento se puede presentar de varias maneras. Por errores del pasado. Muchas veces surgen culpas por decisiones que llevaron a consecuencias dolorosas. En el pasado nos tocó asumir por desconocimiento, por ignorancia, por orgullo, alguna decisión que hoy en día todavía estamos cargando con esa responsabilidad o esa culpa. Un ejemplo, un momento de ira, un padre dice unas palabras muy fuertes para su hijo, lo maldice y se genera una ruptura comunicacional y afectiva entre padre e hijo. Y posiblemente creemos que esas palabras marcan la historia de ese hijo. Y ese padre posteriormente se da cuenta al pasar el tiempo y se da un remordimiento por lo que sucedió. Y esa situación queda marcada en la memoria de ese padre como en la de ese hijo. Ese remordimiento no le permite liberarse de eso que en su momento sucedió y se queda anclado en un pasado que trae consecuencias en el futuro, evidentemente. Pero se hace esclavo de una decisión del pasado, de unas palabras que hizo, que dijo, de una situación engorrosa que vivió, que ocasionó, y permanece en nuestra mente como un recuerdo no superado. Otro ejemplo que a veces nos puede suceder, alguien tiene la posibilidad de irse a estudiar a otro país y por temor no se va.
y se van varios compañeros y esa persona se queda lamentándose de no haberse ido. Y quizás tiene comunicación con alguno de sus compañeros que se fue y ellos tienen la oportunidad de contarles lo bien que les está yendo. Esa persona que por miedo no se fue o porque alguna circunstancia lo ataban a quedarse, vive con un remordimiento de qué pasaría si yo me hubiese ido. Y se le va la vida pensando, si yo me hubiese ido, si yo hubiese decidido, vuelve a ser una decisión, irme, quizás estuviera viviendo mejor, quizás, entonces se convierte la vida en un quizás. Y comienza a vivir en su mente una vida paralela en función de una imaginación del cómo le hubiese estado viviendo. Eso es parte del remordimiento. Se pregunta constantemente qué pasa o qué hubiese pasado si yo hubiese tomado la decisión contraria. Y todavía no se ha entrado en juego en si era o no la decisión correcta. Simplemente tomó una decisión y se quedó arraigado en un supuesto recuerdo que no ha vivido, pero que posiblemente lo lleva esclavizado. También sucede con las parejas. Por orgullo, hay conflictos, hay problemas, hay situaciones que ponen en peligro la relación de pareja y se da la separación, se da la ruptura y posiblemente en el tiempo ese arrepentimiento, ese remordimiento me lleva a meditar, a pensar qué pasaría si yo hubiese intentado seguir con él o con ella. Y se me va la vida pensando en algo del pasado. Se me va la vida con un remordimiento eterno, con una carga encima que no he podido resolver. Y hay una frase que utilizamos mucho: me carcome el remordimiento en el saber o en el pensar qué hubiese pasado si yo hubiese hecho lo contrario. ¿Cuántas decisiones en la vida no hemos tomado que hoy en día arrastramos con ese remordimiento? Situaciones financieras, decisiones de invertir en estos momentos tan difíciles, pero este poco dinero que tengo, yo creo que voy a invertir en este negocio y no se da. Y entonces empieza la mente a trabajar, cúnchole, yo no hubiese metido ese dinero allí, yo hubiese hecho otra cosa, hubiese hecho un mercado y tengo comida en mi casa, quizás porque no se dio como yo lo tenía pensado, y ando lamentándome día tras día, y esa lamentación de ese remordimiento trae hasta problemas en mi casa, trae problemas en mi familia, trae problemas en mi comunicación y mi comunión con el Señor. Porque estoy anclado a las consecuencias de una decisión que pudo haber sido otra. Vuelvo, insisto, en este caso no estamos hablando de cuál fue la mejor decisión, sino en lo clavado que he quedado en una situación del pasado, en una decisión que tomé. Así puede pasar en muchos otros ejemplos. Jóvenes que deciden estudiar una carrera que no era la que querían, sino que están complaciendo una decisión de su padre o de su madre, y terminan con una frustración y culpando incluso a su padre o a su madre porque el remordimiento les muestra que no era lo que querían estudiar. En vez de vivir el presente y disfrutar de lo que estudió, se quedan anclados en el remordimiento que les carcome de no poder haber hecho lo que quería. ¿Cuántas veces también nos ha pasado que ocultamos errores o situaciones y que después son descubiertas? Y el remordimiento
nos ataca, nos carcome, nos domina, nos esclaviza. Son muchos los ejemplos que pudiéramos hablar del remordimiento por situaciones o decisiones del pasado. Pero hay otro remordimiento también que nos hace igual de daño. Y es el remordimiento por situaciones idealizadas, por nostalgias. Volvemos al ejemplo. Y si yo me hubiese ido a vivir afuera en el extranjero y me hago toda una situación nostálgica de pensar e imaginar lo bien que yo estaría viviendo por allá, porque veo las fotos de mis amigos, los cuentos que ellos me comparten, y nos quedamos pegados en un sentimiento nostálgico y vivimos una vida paralela. Esto de vivir una vida paralela, queridos hermanos, me hace recordar, ahorita ha estado de moda algunas películas de los Avengers, que ellos se han hecho un trabajo en hablar de las diferentes vidas paralelas, dimensiones paralelas. Y uno dice, wow, que es pura fantasía. Y no, muchas veces nosotros estamos viviendo vidas paralelas, porque hay una vida en nuestra mente, un remordimiento, donde estoy anclado a un pecado que yo no he superado, a una doble vida que yo no he superado. Y por eso nos sorprendemos cuando quizás escuchamos a alguien que dice, hey, tenía otra pareja desde hace tanto tiempo, y tan ejemplar que se veía con su esposa y sus hijos, y fue descubierto en una situación alterna. Llevaba una vida paralela, porque no ha sido capaz de superar esa situación, y pegado a ese remordimiento, lo lleva a vivir una situación paralela. ¿A alguien se le murió la mamá o el papá? Mi padre murió hace 13 años. Y que el Señor lo tenga donde lo debe tener. Y gloria a Dios, yo entiendo que ya Él partió. Pero también conozco de personas que aún viven ancladas al recuerdo de su padre o de su madre. Y su vida es una tristeza, una amargura, porque el remordimiento de no haberles podido despedirse de su padre en el momento de su muerte lo carcome. Y viven en una nostalgia recordando lo bueno, lo que aprendió, lo que vivió con su padre. Ojo con esto, no está mal que tú recuerdes a tu padre o a tu madre aún después de muerto, y obvio que es normal que recuerde los momentos bellos vividos. A mí me pasa constantemente. Lo malo es cuando me estanco en ese remordimiento y no logro superarlo. Eso puede pasar con la pareja, eso puede pasar con un hijo, eso nos puede pasar con cualquiera. Entonces, tenemos ese remordimiento que nos deja anclado a decisiones del pasado y que tienen consecuencias, obviamente, en el presente. Todo lo que nosotros decidimos tiene sus consecuencias futuras. En este caso, estamos hablando de situaciones que vivimos en el pasado y que tienen consecuencias en el presente y posiblemente en el futuro. Pero esas decisiones, cuando creemos que no son las correctas, o aún posiblemente siendo las correctas, nos quedamos amarrados a si hubiese decidido otra cosa. O viviendo una vida paralela de nostalgia. Si mi esposa hubiese llegado 10 minutos antes o 10 minutos después, la situación hubiese sido diferente. Si yo hubiese llegado 5 minutos antes al aeropuerto, logro despedir a mi hijo. Se fue y no lo pude despedir. Si yo hubiese hecho, y entonces se me crea toda una vida
pensando en un recuerdo de algo que me tiene anclado en el pasado y no me deja vivir la gracia del Señor. Quiero colocarles darles esto. El remordimiento puede reflejarse en sentimientos de culpa que nos atormentan y que si nos descuidamos, seguimos viviendo con ese arrepentimiento y podemos estar congregándonos, podemos estar recibiendo palabra, pero en mi vida paralela no me permite visualizar lo que estoy recibiendo. No permite entender lo que yo por gracia tengo o porto, que ya recibí, porque el remordimiento me tiene enceguecido. Quiero dar algunos par de ejemplos bíblicos para que nos ubiquemos bien. Un ejemplo de remordimiento y un ejemplo de arrepentimiento. Vamos a ubicarnos en Mateo 27, 3, 5. Mateo 27, 3, 5. Amén. ¿Quién lo tiene para que lo lea, por favor? Así es. Judas traiciona a Jesús, una decisión. Después, cuando él ve las consecuencias, tiene un remordimiento. Ese remordimiento lo llega a tratar de sanar lo que había hecho. Y entrega las monedas y se da cuenta que no logró lo que conseguía. El remordimiento lo carcome y toma la decisión de suicidarse, de ahorcarse. Un ejemplo de el remordimiento. Vamos a ver un ejemplo del arrepentimiento. Vamos a ver el mismo Mateo, pero ahora 26, 75. Mateo 26, 75. Vamos a leerlo con la versión que tengo acá. Dice: Pedro se arrepintió profundamente de haber negado a Jesús 3 veces. En las Escrituras se dice la palabra lloró amargamente y sintió el arrepentimiento sincero y real en lo más profundo de su ser. Pedro logró después el perdón de Jesús y ya conocemos su historia posterior a la resurrección. Fíjense esos dos momentos que narra Mateo: el remordimiento de Judas y el arrepentimiento de Pedro. Voy a decir otros pequeños pinceladas bíblicas de cómo vemos cómo actúa la gracia del Señor y el arrepentimiento. Una de las más comunes y que en la mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad de leerlo es el hijo pródigo. En Lucas 15, para que lo noten por allí y después lo leamos en casa. El padre le perdona por amor todo lo que el hijo había hecho. El padre perdona por amor. ¿Qué es eso? La gracia. Pero el hijo regresa con un corazón arrepentido, contrito y humillado. Ese es uno de los mejores ejemplos que tenemos del arrepentimiento y el amor por gracia. Otro ejemplo, la mujer adúltera en Juan
8, 10 al 11. Lo podemos anotar por allí para leerlo más adelante. Juan 8, del 10 al 11. Jesús no la condena. ¿Qué es eso? La gracia. Es decir, la perdona. Pero le dice, vete y no peques más. ¿Es un llamado a qué? Al arrepentimiento que genera un cambio. Vete y no peques más. En el día de Pentecostés, Pedro, en Hechos 2:38, dice, arrepentíos para perdón de sus pecados. Entonces, es un llamado a entender y diferenciar lo que es el remordimiento, que sí te puede llevar al arrepentimiento, pero debemos manejarlo con mucho cuidado, identificarlo, para que no nos quedemos enganchados en el remordimiento y que busquemos un genuino arrepentimiento. Visto de otra manera, Isaías 55, 6, 7 nos dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras está cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirán la compasión. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Ajustado a estas palabras de Isaías, pudiéramos citar también a Lucas 3:8, donde describe la relación entre el arrepentimiento y el nuevo comportamiento. En Lucas 3:8 dice, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Quien vive una vida paralela no ha cambiado. Quien vive anclado al pasado, por más que se congregue, por más que reciba palabra, por más que crea haber recibido al Señor, está esclavizado al pasado. Quiere decir que no ha habido un cambio. Lucas dice, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. El arrepentimiento es lo que sucede dentro de nosotros, el cual da como fruto un nuevo comportamiento. El arrepentimiento no son nuevos actos, sino que esos nuevos actos producen un fruto nuevo. Jesús pide aquí que vivamos un cambio interno. Lo que el Señor nos está diciendo es que el cambio sea interno y profundo, que reemplacemos las percepciones, disposiciones y propósitos que deshonran al Señor, que subestiman a Cristo y que nos alejan de Él. Muchas veces nosotros desestimamos o subestimamos los acontecimientos de la cruz, cuando con nuestro propio razonamiento queremos resolver situaciones que no están a nuestro alcance y evidentemente quedamos anclados a una vida paralela. No hay una fórmula mágica para vivir un genuino arrepentimiento, pues el arrepentirse es una disposición interna, es una actitud, es una voluntad de querer hacerlo. No lo vamos a conseguir con un manual, y posiblemente alguien lo haya escrito. Me acuerdo que habían escrito 5 pasos para una confesión y entre uno de ellos pasos nombraban el arrepentimiento. Pero es que para arrepentirse solo se necesita una disposición. Se necesita una voluntad. Se necesita unos pequeños requerimientos que son necesarios para conseguir un arrepentimiento genuino. Lo primero es
reconocer el pecado con humildad o la situación que nos tiene atrapada en el pasado. Reconocerla. Ya va. Yo estoy anclado al pasado por esta decisión que tomé y no he podido desprenderme de ella. Sin excusas, sin justificaciones. Cuando nosotros nos justificamos, quiere decir que aún estamos argumentando ese remordimiento que me tiene anclado. Empiezo a argumentar, bueno, es que yo decidí eso porque fue lo mejor. Dice la palabra en Proverbios 28:3, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Como un segundo elemento, requisito indispensable para un buen arrepentimiento, es tener un corazón contrito y humillado. Dios nunca va a despreciar al que se acerca de verdad con un corazón arrepentido, un corazón quebrantado. El arrepentimiento nace de una profunda conciencia de haber herido o roto esa relación con el Creador, con nuestro Padre, con nuestro Señor. Si yo no logro que ese corazón contrito y humillado, se me hace mucho más difícil un auténtico arrepentimiento. El Salmo 51, 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. El corazón contrito y humillado no despreciarás, Señor. Otro paso que pudiéramos nosotros hacer para un genuino arrepentimiento es cambiar de dirección. Decíamos que el arrepentimiento incluye un cambio de mente, un cambio de rumbo. No es solo dejar de hacer el mal, sino comenzar a hacer algo diferente, hacer el bien. Quizás hoy en día yo no puedo enmendar el mal que hice en el pasado, pero el arrepentimiento genuino es el que va a transformar mi vida de aquí en adelante. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Si nosotros no lo hacemos, no hay un arrepentimiento genuino. Buscar la gracia de Dios. Los cambios no los podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. Por eso es que el arrepentimiento implica una actitud. Pero debemos buscar la gracia de Dios, que es la que nos capacita para vivir una nueva vida. Quizás por eso tenemos vidas paralelas, porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, y en nuestras propias fuerzas no podemos. La palabra dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y lo más importante de este paso a paso, por decirlo así, del arrepentimiento, es que debemos dar frutos que muestran ese arrepentimiento. El arrepentimiento se evidencia en una vida transformada. Si el arrepentimiento no muestra evidencia, no es para que nos jactemos y no es para que los demás nos vean, sino que debe haber nuevas actitudes, nuevas prioridades y nuevas decisiones en nuestras vidas.
Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que nuestras acciones muestran nuestro arrepentimiento. De esta manera, vemos que la gracia es la fuente del perdón y el arrepentimiento es la puerta por la que entramos a recibirlo. Ambos se complementan. Uno revela el amor de Dios y el otro nuestra apertura a ese amor. Pero sin arrepentimiento no hay gracia. Es necesario que entendamos que esto no es un simple juego de palabras. La gracia es igual a Cristo y es igual al amor. Es decir, si nosotros sustituimos la palabra de gracia, la gracia de Dios, por Cristo, está bien. Y si la sustituimos por amor, también está bien. Y pudiéramos ser testigos de esto en la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a ubicar 1 Corintios 13. La capacidad de amar, como se describe en 1 Corintios 13, es fruto de la gracia. No nace de nuestro esfuerzo, sino de una transformación interior que Dios realiza en nosotros después de un genuino arrepentimiento. Salud. La gracia nos capacita para vivir el amor verdadero. Ya vamos a leer 1 Corintios 13. El amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, no es de naturaleza del corazón humano. Solo por la gracia podemos amar con paciencia, sin egoísmo, sin rencor. La gracia no solo nos perdona, sino que nos capacita para amar como Cristo nos ama. Pero debe haber el arrepentimiento genuino. El amor es el fruto visible de una vida transformada por la gracia. Vamos ahora sí, alguien que me lea por favor 1 Corintios 13. Comienza, yo te voy diciendo. Vamos a pararlo allí. Fíjense, donde nosotros leamos en Corintio, vamos a dejar esto como un ejercicio que quiero que nosotros lo hagamos en casa, en un momento de intimidad con oración, y donde dice, si no tengo amor, ponemos, si no tengo la gracia, o si no tengo a Cristo en mi corazón, de nada me sirve. Vamos a leerlo con detenimiento, quizás no ahorita, porque es largo, pero sí debo llevármelo como tarea, porque es fundamental que nosotros entendamos la relación, la similitud, y me atrevo a decir que es el mismo, la gracia que Cristo, el amor que Cristo. La gracia es Cristo, el amor es Cristo. Cuando yo leo Corintio, me voy a dar cuenta que puedo sustituir amor por gracia o amor por Cristo y es idénticamente lo mismo. Porque fíjate que al final dice, Corintios 13, que el mayor de ellos es el amor, el mayor de ellos es el amor. El amor, el mayor de ellos es la gracia, el mayor de ellos es Cristo. Porque por amor, porque el amor es la evidencia más clara de que hemos recibido su gracia. Quien ha sido perdonado, aprende a perdonar. Quien ha sido amado sin ser merecido, aprende a amar sin condiciones. Queridos hermanos, cuando yo logro entender que debo tener un genuino arrepentimiento
Y ya vimos que es completamente distinto al remordimiento. El mundo nos presenta, nos muestra constantemente situaciones que nos hacen creer que con un simple remordimiento ya estamos bien. Y vemos cómo el remordimiento nos hace esclavos cuando no logramos salir de él para un arrepentimiento. El remordimiento nos deja anclado a doctrinas que nos han impuesto para justificar el pecado. El remordimiento nos deja anclado a justificar decisiones que nos dejan anclados en un pasado. El remordimiento nos lleva a creer que estuviésemos viviendo mejor, añorar algo que no es cierto, porque no lo estoy viviendo. Queridos hermanos, no se trata si estarías mejor o no si tomabas una decisión distinta. Se trata de que hoy estás viviendo una vida que necesita ser crucificada en Cristo. Fíjense la diferencia. El remordimiento nos ancla en el pasado. El arrepentimiento nos lleva a la crucifixión y muerte con Cristo, en Cristo. Porque conjuntamente con Él resucitamos. Mientras en el remordimiento nos quedamos clavados en un pasado, el arrepentimiento nos abre la puerta para la gracia porque nos hace morir en Cristo. Y ahí sí podemos decir, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí, para la gloria de su nombre. Entonces, aunque habláramos con palabras elocuentes, parafraseando lo que decía 1 Corintios 13, aunque me aprenda la palabra, la Biblia, aunque la cargue bajo el brazo, querido hermano, si no hay un arrepentimiento, si no tengo a Cristo en mi corazón, si no tengo la gracia en mi corazón, son campanas que suenan. Queridos hermanos, reconozcamos nuestra falla, reconozcamos nuestro momento de pecado, pongamos en presencia del Señor esa situación que nos tiene anclado al pasado. Pidámosles al Señor que nos muestre cómo salir, cómo vivir un genuino arrepentimiento. Allí donde tú estás, levanta tu mano y entrégale al Señor todas tus cargas. Entrégale esa situación que aún no has podido comprender por qué la estás viviendo. Y dile, Señor, llévate de mí este remordimiento que me tiene anclado a una situación irreal y muéstrame cómo sanar para tener un auténtico arrepentimiento. Pongo en tu presencia, Señor, mis pensamientos paralelos, mis ideas de querer vivir una vida que no es real, que me tienen atascado, que me tienen ciego, que me tienen adormecido a una vida en Cristo, a una vida con Cristo, a una vida nueva y resucitada para la gloria de Dios. Hermanos, la gracia nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento mueve el perdón de Dios y el perdón nos capacita para amar como Él nos ha amado. Entreguemos nuestras cargas, nuestras culpas al Señor de corazón. Que Él sea el que transforme nuestras vidas, nuestros corazones. Deja ya de luchar tú con tu propia fuerza. No vas a poder. No vas a poder enmendar esa decisión del pasado. No vas a poder cambiar lo que ya pasó.
No vas a poder con una vida paralela. Entrégale todo eso al Señor. Colocando las cargas en Él, podemos ser libres de recibir la gracia. Podemos ser libres de recibir el perdón. Podemos ser libres de vivir según su voluntad. Pero solo de esa manera puede haber un cambio. Solo de esa manera puede haber una transformación. Por eso hablamos del arrepentimiento que transforma. Amén. Vamos a ponernos de pie para darle gracias al Señor. Y vamos a darle ese aplauso al Señor.